Los derechos humanos son para todos nosotros en todo momento, seamos quienes seamos y de dónde seamos. Ban Ki-moon, ex secretario de las Naciones Unidas. Esta noche tenemos a señor Benjamín Cuellar, quien es defensor de los derechos humanos, miembro de Vidas y también un activista social. Buenas noches, Benjamín Cuellar. Buenas noches, Roxana, gracias por la invitación. Este día vamos a estar hablando acerca de una audiencia que se celebró el viernes pasado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado salvadoreño. Para ponernos en contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una organización principal y autónoma de la Organización de Estados Americanos. Está encargada de promover y proteger los derechos humanos. Está integrada por 7 miembros independientes y se encuentra en su sede en Washington, aunque también tenemos una acá en Centroamérica, que es en Costa Rica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza su trabajo en 3 pilares bien fundamentales. Uno, un sistema de petición individual, un monitoreo de la situación de los derechos humanos y atención a líneas de temas específicos. Benjamín, este viernes pasado se realizó una audiencia en donde el Estado nuevamente está siendo demandado por 10 organizaciones civiles. ¿Cómo, cómo, qué organizaciones eran y también qué tipo de peticiones está realizando, está pidiendo ante la comisión? Bueno, solo en principio quisiera hacer una observación, Roxana, que es una confusión que tiende la gente a- a tener. Eh, la comisión, en Costa Rica, lo que se encuentra es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es otro órgano principal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Perdón, sí, de la Comisión de la Organización de Estados Americanos. Este, Existen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, la Corte Interamericana tiene doble competencia, una competencia contenciosa, o sea, el litigio de casos, y una competencia consultiva. A la Corte se le puede consultar sobre determinados aspectos de la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en determinados casos, en determinadas situaciones. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda, ¿verdad?, en sus informes de fondo establecidos por el artículo 50, ¿verdad?, previo a una negociación para buscar una solución amistosa entre las partes, tanto la parte demandada, que es el Estado, como la parte peticionaria. Y posteriormente, si en un plazo, no me recuerdo, creo que son 2, 3 meses, en los cuales el informe de fondo de la Comisión Interamericana con sus recomendaciones no es conocido públicamente, si no se ha pasado a la competencia de la contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se publica el informe, ¿verdad? Y se demanda al Estado que cumpla con las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicho esto, entonces se tienen dos posibilidades, pero primero tiene que pasar las demandas o las peticiones por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo la comparo como una especie de fiscalía del sistema interamericano, ¿verdad? Para pasarle después a la Corte. Eh, las organizaciones que convocaron a esta audiencia que se realizó el viernes pasado, el viernes 20 de agosto, perdón, el viernes anterior, sí, viernes 20 de agosto, ¿o qué? Es el viernes 20, ¿cuánto sería, Roxana? No tengo calendario aquí a la par. Es el viernes 20, sí, 20 de agosto, 20 de agosto. De Las julio. organizaciones de julio, sí, de julio, perdón, sí, estoy pensando en agosto, porque tengo una fecha especial. 20 de julio, correcto. El,
Yo no me recuerdo, es una amplia lista de organizaciones convocantes. De las que me acuerdo son de Cristosal, el Instituto Interamericano, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, FESPAD, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, y otras más, ¿verdad? Creo que incluso Amnistía Internacional y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, del cual yo soy miembro del Consejo de Directores, también participaron fueron parte de las organizaciones que solicitaron esa audiencia, que fue concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se realizó y fue programada para el 20 de julio, ya corrijo, para el 20 de julio, el pasado viernes. Y bueno, podemos hablar de lo que ocurrió en esa audiencia. Yo estaba viendo, todos estamos viendo, o que estamos interesados en esto, cómo se estaba desarrollando. Y una de las cosas que me llamó la atención fue cuando escuché a la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, en donde Sí, dice que el país tiene una dinámica muy activa ante esta comisión. Estaba recordando dos casos, el caso de Manuela y el caso también de Ruano Torres, en sí. donde salió mal parado, por decirlo así, el Estado salvadoreño. ¿Qué tan Agapito, cierto es? Ah, ¿qué tan Agapito cierto Ruano es, Torres. Benjamín? Sí, fue muy interesante ese caso. Y que lo que menciona la licenciada Adriana Mira, de que es un país con una dinámica muy activa, da a entender como que es un país que ha estado bien pendiente de las recomendaciones o de las resoluciones que ha dado esta comisión. ¿Cómo, cómo, cómo vio usted la defensa de parte del Estado ante la comisión? Bueno, son dos cosas que hay que distinguir. Primero, la afirmación que de entrada hizo la vicecanciller, la viceministra de Relaciones Exteriores, la señora o señorita Mira, en relación con un supuesto papel activo, ¿verdad? Dinámico del Estado salvadoreño con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es absolutamente falso, ¿verdad? El primer informe de país sobre El Salvador se elaboró por parte de la Comisión Interamericana después de hacer una visita eh, a los dos países, porque fue informe sobre Honduras y Guatemala. Se realizó en 1969, cuando estalló el conflicto armado entre Honduras y El Salvador, ¿verdad? La famosa guerra del fútbol, que no fue para nada guerra por el fútbol, ¿verdad? Guerra de 100 horas, sí, porque solo duró 100 horas. Y que en realidad fue una guerra por los intereses de las clases dominantes en uno y otro país, ¿verdad? El Salvador tenía alrededor de 300,000 personas de su nacionalidad en territorio hondureño, ¿verdad? Entonces, la historia de esa confrontación armada, ¿verdad? Algún día se va a escribir correctamente. Pero bueno, vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y elaboró su informe. De ahí en adelante se han elaborado varios informes, bueno, numerosos informes por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y creo yo que de todos los países en América que son parte de la Organización de Estados Americanos, que son incumplidores, ¿verdad?, de las recomendaciones de la Comisión Interamericana, el Estado salvadoreño es uno de los que más se destacan por no cumplir esas recomendaciones. Cito el ejemplo último, ¿verdad? En diciembre del 2019, ya con el gobierno de Nayib Bukele, ya instalado con unos meses de estar en funciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita al país, in situ, le dicen, ¿verdad? O sea, en el lugar o in loco. Y después de esa visita se elaboró un informe ya definitivo. Sí hizo un informe preliminar después de la visita, pero ya se elaboró y publicó un informe definitivo en octubre del 2020, quiero ver,
20 creo que debe haber sido, por aquí lo tengo, perdón. Y se emitieron, quiero ver, sí, en octubre del 2021, 14 de octubre del 2021 fue publicado. Y se emitieron 50 recomendaciones, de las cuales la gran mayoría no se han cumplido. O sea, ya llevamos casi, ¿qué? 2 años de la publicación de ese informe y la gran mayoría de esas 50 recomendaciones no se han cumplido. Pongo de ejemplo un par. La primera, publicar el plan control territorial e incorporar instancias de participación de la sociedad civil y publicitar, repito, el plan de control territorial e incorporar instancias de participación de la sociedad civil y difusión de las políticas de seguridad ciudadana, incluyendo el plan control territorial. De eso no se cumplió para nada, ¿sí? Señalo otra, por ejemplo, la número 12 creo que es. Sí, y esto tiene que ver con lo del régimen de excepción a partir del 2022, de marzo del 2020, de marzo del 2022. Establecer una política criminal destinada a utilizar la privación de libertad como medida de último recurso, mediante la aplicación de medidas alternativas y otorgar garantías mínimas a las personas privadas de libertad. Eso, con el régimen de excepción, es una... o sea, el régimen de excepción y todo lo que ha ocurrido con las detenciones de hasta ahora, 6.000 errores, ¿verdad? Daños colaterales, capturas de personas privadas de libertad siendo inocentes, sin pertenecer a ninguna estructura criminal pandilleril. Eso es una burla para mí de parte del Estado salvadoreño a esta recomendación. O sea, en lugar de cumplir las recomendaciones, se burlan de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Digo 6.000 o más de 6.000 porque han sido las personas liberadas, ¿verdad? Después de haber sido detenidas de manera arbitraria, pero el número debe ser mucho mayor. Entonces, y por ahí hay otras también, creo que es la de ratificar la Convención Interamericana. Sí, aquí está. Ratificar el protocolo facultativo, el número 16, ratificar el protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y crear el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. No se ha hecho tampoco. Y así le puedo dar un montón de ejemplos de lo más reciente de incumplimiento del Estado salvadoreño, siendo este gobierno, ¿verdad?, el que lo está administrando sus instituciones. Y copadas todas las instituciones por parte desde Casa Presidencial. Entonces, tienen el control de la Asamblea Legislativa, de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía General de la República, de todo, de todo. Y entonces tendrían todas las condiciones para cumplir esas recomendaciones y no lo han hecho. Entonces, que por favor no nos quieran ver la cara diciendo de que es el Estado salvadoreño de lo que más ha cumplido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso de entrada. De entrada y de salida. Usted me preguntaba también sobre la defensa que se hizo del Estado salvadoreño, entiendo yo. Ajá. Sí, porque fíjese de que yo estaba viendo esa defensa y prácticamente como que se fueron más a lo sentimental, porque empezaron a mencionar qué pasa, que somos un país muy seguro, somos un país en donde las víctimas de las pandillas se fueron prácticamente por esa línea, más no atacaron o pregonaron lo bien que están haciendo con la cuestión de los derechos humanos. Y una cosa que también me llamó la atención es que el hecho de que la Carta Democrática de la OEA menciona de que todas las personas de las Américas, todos los pueblos, tenemos el derecho de vivir en democracia y la obligación de los gobiernos a defenderla. En este caso, uno de los que se puede estar observando, uno es la falta de democracia que existe ya en el país. Segundo, la falta de un trabajo articulado de derechos humanos independiente para las víctimas.
Sí. un órgano judicial independiente con la cuestión de los habeas corpus. Esa fue la defensa que yo pude ver de parte del Estado salvadoreño. Benjamín, ¿cómo si el Estado ha venido violando prácticamente las recomendaciones de la comisión? ¿Qué más le queda a las organizaciones para darle un mayor cumplimiento para todas estas demandas? Mire, primero quiero abonar a lo que usted decía al principio. Ese informe fue una defensa basada en la que las alabanzas, ¿verdad?, a su presidente, a su jefe, por parte de la viceministra de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Prácticamente eso fue. O sea, un país se puede considerar seguro si esto tiene lo que se ha hecho ahorita tiene sostenibilidad, si es sustentable con el tiempo. O sea, y para eso uno de los factores que hay que tener en consideración es los recursos económicos que tengan para, por ejemplo, tener a más de 70,000 personas detenidas bajo el régimen de excepción, más las que ya estaban antes, ¿verdad? O sea, El Salvador es el país con mayor tasa de personas privadas de libertad por cada 100,000 habitantes en el mundo, no en el continente americano, en el mundo. Entonces, y si no se atacan las causas que han originado el fenómeno de las maras y han generado fenómenos de estructuras criminales antes de las maras, porque le cuento que en El Salvador, antes de que aparecieran las maras, ya convertidas en lo que llegaron a ser, o iniciando a convertirse en lo que llegaron a ser, que fue a partir del 2000, cuando Francisco Flores pactó una tregua. Eso no fue público, pero a mí, por todos los números y una cantidad de indicadores, estoy convencido de que Francisco Flores pactó una deuda con la criminalidad que existía durante la primera década del posconflicto, de la posguerra. O sea, de 1992 a 1999, que llegó Francisco Flores a la presidencia. Mire, Roxana, según cifras oficiales del Consejo Nacional de Seguridad Pública de la época, creado por los gobiernos de Arena, ese mismo Consejo Nacional de Seguridad Pública en febrero de 1998 publicó un informe que era el diagnóstico sobre las instituciones de seguridad pública en El Salvador, y comenzaba diciendo, y eso siempre yo lo traigo a colación, comenzaba diciendo, entre otras cosas, o sea, expresando su preocupación, la preocupación del Consejo, por el promedio anual de homicidios entre 1995 y 1997. Este informe fue publicado en febrero de 1998. ¿Sabe cuál era el promedio de homicidios? No estaba tipificado el delito de feminicidio. ¿Sabe cuál era el promedio anual en 95, 96 y 97? Y también creo que vale para el resto de años, después de la guerra hasta 1999, 7,215. O sea, ni siquiera en el 2015, que se dice que fue la cifra más alta de homicidios durante el gobierno de Salvador Sánchez Serén, de domicilios en la posguerra, no, ese promedio era mayor todavía. El de 2015 andaba arriba de los 6,000, andaba arriba de los 7,000, ¿verdad? O sea que había una criminalidad de la posguerra con la que pactó Francisco Flores y redujo a 2,000 inmediatamente de su llegada a la presidencia. Entonces, las maras se convirtieron en lo que se convirtieron por intereses electorales de Arena y de Francisco Flores. En el 2003, Arena perdió las elecciones legislativas y en San Salvador las municipales, y ganó el FMLN, y al siguiente año habían elecciones presidenciales, entonces había que inventarse algo, y se inventaron la mano dura, ¿verdad? La mano dura contra las maras, contra el enemigo que solo Arena era capaz de enfrentar. Entonces, en ese marco, de ahí en adelante, las políticas de seguridad pública, no de seguridad ciudadana, que es diferente, las políticas de seguridad pública de los diferentes gobiernos han estado basadas en
intereses electoreros, ¿sí? A partir de treguas y de manos duras. Eso es lo que ha pasado hasta la fecha. Entonces, podemos hablar, la vicecanciller puede hablar de un país seguro, ¿verdad? Si esto se sostiene en el tiempo, si esto es sustentable, ¿verdad? Y yo no estoy tan seguro de que eso sea sustentable, ¿verdad? A mí me preocupa mucho lo que pueda venir después. Usted me decía que quería platicar conmigo a raíz de un artículo de opinión que publiqué la semana pasada, de que era la guerra que vendrá. Yo no sé cuál va a ser la nueva guerra, ¿verdad? Porque este país ha estado en pie de guerra desde, ¿qué? Al menos desde 1969, con la guerra con Honduras que ya citaba. Entonces, así no, eso no es defensa del Estado salvadoreño, el llegar a hablar de cosas que no está garantizado que tengan permanencia en el tiempo y que realmente resuelvan los problemas de seguridad de la población. Porque la seguridad ciudadana y la seguridad humana, que es todavía más, tiene que ver con otros asuntos también. La seguridad alimentaria, que en El Salvador está en peligro, ¿verdad? Y eso genera violencia. O sea, hay dos tipos de muerte según John Sobrino, el teólogo jesuita con el que yo tuve la oportunidad de compartir cuando yo fui director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Y él habla de dos tipos de muerte, la muerte lenta y la muerte violenta, ¿verdad? La muerte violenta es la que han parado, pero la muerte lenta no, ¿verdad? Y eso es inseguridad también en un país. Entonces, y esa muerte lenta provoca muerte violenta, ¿verdad? Ya sea porque aquí se queda la gente y no le queda más que incorporarse a estructuras criminales, y estoy hablando de crimen organizado, no al nivel de Mara, sino que a otro nivel mucho superior. Entonces, lo que llegaron a presumir, ¿verdad? Más allá de las alabanzas al presidente, a su presidente, ¿verdad? Por parte de la vicecanciller, creo que no tiene ningún sustento, ¿verdad? Porque además empieza, como me preguntaba usted, falseando, diciendo que que el gobierno salvadoreño es el que ha sido un buen cumplidor, ¿verdad? Y ha tenido una buena relación con el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Bueno, la prueba está que Bukele ha renegado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a cada rato y la ha acusado de defender delincuentes. Ay. En su artículo usted mencionaba que Nicaragua en el año, no tengo aquí el año específico, en el 2018 creo, que 2018. expulsó, 2018, ¿verdad? Sí. Nicaragua expulsó a unas misiones de la Dos Corte misiones. Interamericana, dos misiones de la Corte Interamericana. ¿Cree usted que podría pasar ese escenario aquí en el país, así como estamos? Mire, la comisionada Julissa Mantilla, creo que sí ese es el nombre, creo que no me estoy equivocando. Julissa Mantilla, que estuvo presente en la audiencia del viernes 20 de julio por el caso salvadoreño y el régimen de excepción, o sea, era la situación de los derechos humanos y el régimen de excepción en El Salvador. La comisionada Mantilla le reiteró, y lo dijo así claramente, el llamado de parte de la Comisión Interamericana para permitir una visita de la Comisión Interamericana, para permitir que hiciera una visita esta comisión a El Salvador, una nueva visita, igual que la del 2019, para ver si todo lo que les están diciendo es cierto, para ver cómo están la situación de los detenidos, las personas privadas de libertad, para ver muchas cosas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le inquietan. Y hasta ahorita no ha habido respuesta, y esto lo están pidiendo desde hace ratos. Entonces, no sé si se atreverían a invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que venga actualmente a conocer in situ la situación de los derechos humanos en el país, ¿verdad? O que se cree una comisión de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no son miembros de la comisión, pero son expertos nombrados por esta, para que haga un trabajo de investigación de lo que está ocurriendo en El Salvador. No sé si eso se atreva el gobierno del señor Bukele, que tanto ha hablado mal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que estando acá esa comisión sea expulsada.
¿verdad? Lo mismo ocurrió no fue expulsión de una comisión, pero sí en Venezuela, bueno, Venezuela renunció a ser parte de la Organización de Estados Americanos, entiendo yo, ¿verdad? Entonces, después de señalamientos que hizo la Comisión Interamericana. Entonces, lo que han hecho, o lo que ha hecho Ortega en Nicaragua, caminando, eso siempre lo digo yo, Bukele lo está haciendo corriendo en El Salvador, ¿sí? Entonces, no me extrañaría que pasaran problemas con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahorita está en el nivel de hablar mal de la Comisión y decirles al resto de países que renuncien, que había que pensar si se renuncia a estos organismos internacionales. Eso creo que lo menciono también en el artículo que publican. Fíjese que, fíjese que en ese artículo que también usted menciona hay algo bien, pero bien serio. Prácticamente nos vamos acondicionando a una posible guerra, pero yo siento de que el Estado prácticamente se está preparando para eso, más no la sociedad civil. Y una de las cosas que he estado observando como abogada es que antes estaban saliendo bastantes personas, mujeres de los penales. En el penalito estaban sacando las listas de gente que estaba saliendo, tanto Sí. de fases de libertad como también parte de régimen. Pero de lunes para acá, no del sábado para acá, ya no ha salido nadie. Y si están saliendo, son muertos. ¿No tendrá que ver este fenómeno con la audiencia del viernes? Podríamos decir que están relacionados eso, porque prácticamente, como usted lo menciona, ¿cómo nos estamos dando cuenta nosotros? Nos estamos dando cuenta porque la gente sale. Mire, si saqué a uno de una estafa, era un delito patrimonial, que no tenía por qué estar, pero prácticamente la detención provisional se ha hecho como la regla general, como que ya no Sí. meten tantos arraigos. Y él fue a parar allá, prácticamente era una conciliación de $1,500. Y él salió con una fianza un poquito más. Pero él salió totalmente dañado. Que delante de ellos hacen unas cosas, no sé, que yo me quedé espantada. Y una cifra que se tiene, que son 71,479 personas que están dentro del régimen de excepción. Y él Sí. dice de que en Mariona es un lugar, pero totalmente horrible. Y de que él vio cuando le estaban pegando a una persona de la tercera edad. Y él se conmovió y se hizo, o sea, no quiso ver. Cuando Sí. un custodio lo vio y le pegó en esta parte de acá, la oreja la llamamos como lo decimos en mi cantón, chancubida. Y eso que es un órgano elástico. Yo la llevaba mal y él estaba totalmente asustado. Y comentó otras cosas que son bien serias. Y no será que ya no están saliendo, porque estaban saliendo de noche, y de noche uno ve cadáveres que están saliendo del penalito. ¿No será, Benjamín, que esa ausencia de gente que ya no están recobrando su libertad sea a raíz de esta audiencia, y así estar presionando a la gente? Mire, ya no denuncien porque mire lo que va a pasar. ¿No será un metamensaje de parte del Estado? Es probable, ¿verdad? Este gobierno se ha caracterizado por ese tipo de acciones y de reacciones y acciones. No me extrañaría que sería sí, una respuesta o una forma de, sí, de encarar los cuestionamientos que le hicieron por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, cuando yo hablo de guerra, eso quiero aclararlo, no es que yo quiera que venga una guerra, ¿verdad? O sea, ya me tocó ya vivir la preguerra, parte de la guerra, pues tuve que salir del país, pero no es nada, nada bueno, ¿verdad? Y también, bueno, he visto la guerra contra las maras también, ¿verdad? Y todos sus daños. Desde el trabajo que he realizado, a mí me ha tocado atender víctimas de esa guerra contra las maras, porque no era guerra solo contra las maras, era guerra entre maras, guerra contra las maras y guerra de las maras contra el Estado. O sea, eran casi 3 guerras. Entonces, a mí no me extrañaría que fuera una reacción por parte del gobierno salvadoreño frente a los cuestionamientos que recibió en esa audiencia, en la cual, ¿verdad? Vimos por primera vez actuar al Comisionado Nacional de Derechos Humanos y
y para la libertad de prensa, el colombiano Andrés Guzmán, creo que se llama, ¿verdad? Y yo como lo ponía en el artículo ese, ¿verdad? O sea, la comisión o la delegación o la representación del Estado salvadoreño llegó a tataratear, ¿verdad? Y el más tatarata de todos era el colombiano el señor Andrés Guzmán, que a saber cuánto se está echando a la bolsa. Y a lo que se ha dedicado es a defender el gobierno de su jefe, de Bukele. Eso es lo que ha ocurrido. Y eso fue lo que hizo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que posteriormente ya ha estado hablando más en esa línea también, de defender a Bukele y a su gobierno. Ajá. Una de las cosas que también menciona su artículo es que hay muchas semejanzas del pasado con el presente. Pero yo, sí, así como usted menciona, no queremos nosotros una guerra porque prácticamente nosotros ya la vivimos y fue algo totalmente fea. Yo vivía aquí en la colonia Ivo, aquí en Santana, y casi ¿Sí? todos los días había una famosa parada desde la holandesa, aquí donde yo vivía, y jugábamos y toda la cuestión, nos dábamos cuenta que eran cohetes porque la gente desaparecía, nosotros desaparecíamos cuando empezaba, y había física que teníamos un dicho, el caballo blanco. ¿Se acuerda que antes las cipotadas salíamos a jugar en la noche y era bien bonito porque andábamos en bicicleta y todo, y nos entramos hasta las 9? Y nos decían, tengan cuidado con el caballo blanco, con el caballo blanco. El famoso caballo blanco eran estudiantes universitarios que cuando llegaban los Condes de la Muerte se iban por los tejados y se escuchaba los, los techos eran no como estos, bueno, que eran un poquito más resistentes. Entonces, nosotros y decíamos, son los cascos. Y nuestros padres nos decían, es el caballo blanco, que no quieren que ustedes salgan en la noche al baño. Eso era el famoso caballo blanco. Y eran unas cosas totalmente feas. Nosotros no queremos ese tipo de cosas. Pero, y una de las cosas que estoy viendo es, uno, la concentración de militares. Y lo vamos a decir, aquí en Santana, este día se celebra de la Santa Patrona de la Señora Santana. Hoy se termina la fiesta. Ayer que andaba estaba bien alegre, pero habían bastantes militares. Y digo, ¿qué habrá pasado algo? Entonces la gente como que no están acostumbrando a que deben de ver militares en los parques. Pero no estoy viendo policías casi ya no se ven, estoy viendo militares. Lo que mencionaba el sindicato portuario, que hicieron como una huelga y llegaron los militares a estar allá. Sí. Entonces, nos están sustituyendo personas civiles, ellos ya nos están manifestando que viene algo, pero nosotros no nos estamos dando cuenta. Y otra cosa, que yo siempre lo estoy mencionando, vamos a entrar en una campaña electoral con un régimen de excepción, algo totalmente atípico. Nadie quiere irte candidato, nadie. La campaña que viene va a ser bien desventajosa, sin deuda política, con un régimen de excepción, con toda la Fiscalía, el Ministerio de Justicia concentrados en uno solo. O sea, ¿qué oportunidades de maniobra política van a tener estas personas para poderse acercarse a la población? Gracias a Dios que ahora las redes sociales son las paredes de antes y podemos nosotros maniobrar bastante con las cuestiones digitales. Por lo tanto, nosotros, así como usted menciona, nosotros no queremos una guerra, pero prácticamente como que nos vamos condicionando. Hay demasiado descontento dentro de nuestra sociedad. Y eso uno lo ve día a día, especialmente con la cuestión del régimen, con la cuestión también de la crisis alimentaria, de los trabajos, de las pensiones. Entonces, a raíz de esto, usted puede, me mencionaba una persona, se puede invocar la Carta Democrática en vista de que el artículo 1 de la Carta Democrática menciona la cuestión de la democracia. El artículo 2 también menciona que la Organización de Estados Americanos concentra a países democráticos. Eso significa no concentración de poder, independencia de las instituciones y respeto a los derechos humanos. Acá vemos de una forma reiterada la violación a los derechos humanos. ¿Se podría estar invocando la Carta Democrática? Mire, solo una cuestión con esto
de la militarización del país, eso es algo evidente, ¿verdad? Bueno, un país seguro no es el que tiene más militares en la calle, sino que el que tiene menos militares y menos policías en la calle, ¿verdad? Bueno, perdón, menos militares en la calle. Los policías son los encargados de la seguridad pública, ¿verdad? Según la Constitución, con respeto irrestricto de los derechos humanos, cosa que no está ocurriendo. O sea, la policía está siendo más militarizada y un poco está siendo, la están haciendo de lado, ¿verdad? Y como usted dice, cada vez hay más militares. Hasta en el Instituto de Medicina Legal metieron. No sé si todavía estarán ahí, pero metieron en el Instituto de Medicina Legal militares. En Santa Marta, ¿verdad? Ahora que iba a haber una caminata por la defensa del medio ambiente, el no a la minería, ¿verdad? Y la libertad de sus dirigentes detenidos. Militarizaron también Santa Marta. O sea, como bien decíamos, no es que uno quiera que venga otra guerra, ya la vivimos, ¿verdad? Pero parecería que se están preparando para la guerra. Viene elecciones bajo un régimen de excepción, en el marco de un régimen de excepción, y ese régimen de excepción va a seguir después, pero ya no tanto para conseguir con fines electorales, ¿verdad? O sea, el régimen de excepción se establece para capturar al montón de gente y bajar los niveles de homicidios y de otros delitos en función de las elecciones. Se va a mantener después ya no en función de elecciones, sino que en función de enfrentar la protesta social. Usted ha mencionado varios factores que tienen que ver con la posible generación de protesta social. Y estamos viendo cómo están tomando medidas. O sea, yo no descarto la posibilidad de la privatización del sistema de salud. Platicando con un médico me decía que ya de hecho, de facto, ya están empezando a privatizar. Entonces, hay que recordar las marchas blancas, ¿verdad? Y toda la protesta social que se generó a partir del 2002, en la época de Francisco Flores, y fue porque los médicos y el personal del sistema de salud pública salió a la calle a oponerse a esa privatización que quería hacer Francisco Flores en esa época. Y acompañó a esas marchas, a eso de personal del sistema de salud pública, personal del sistema de salud privado, pero también pueblo, que sería el más afectado por la privatización del sistema de salud pública. No sé si a eso responderá la mala calidad del servicio que se está dando dentro del sistema. Y terminan acusando a un joven médico que estaba todavía en capacitación, un obstetra, entiendo yo, por la muerte de una joven madre después de una cesárea, lo terminan acusando inmediatamente después del fallecimiento de esta joven, lamentable fallecimiento, y lo presentan públicamente esposado como el responsable de la muerte. O sea, para eso hay protocolos de investigación, Roxana, para eso hay peritos que hacen eso, ¿verdad? Hoy vamos a terminar que los policías ya no van a ser solo policías, ¿verdad? O van a ser cada vez menos policías y más militares, más jueces de la calle, como dijo el director de la Policía Nacional Civil, y ahora también hasta expertos, peritos en los hospitales, ¿verdad? O sea, para mí eso tiene que ver con tiene que ver con que se están preparando para la protesta social, para enfrentarla en el próximo periodo. Además, sobre la base de la inconstitucionalidad de la reelección presidencial y vicepresidencial, que es otro tema también, ¿verdad? Que ya se ha hablado mucho. Pero sí, yo creo que se están preparando para eso, ¿verdad? Y además la compra de armamento, la compra de equipo militar, ¿verdad? Tanquecitos que ya parece que son de juguete, pero no, son tanques que de verdad, y coches de combate. O sea, entonces, el futuro no se mira tan agradable, por decirlo de alguna manera. ¿qué pasó? Una de las cosas que también se observan
es la falta de organización de la sociedad civil. Ah, no, Porque hay grupos. ese tema hay que tocar. La falta de organización, porque hay grupos que dicen ser de la sociedad civil, pero si uno a la calle dicen que no lo representan a uno. Y también otra de las cosas es que la cuestión de los derechos humanos, la gente prácticamente, la gente de la calle como que no mucho la asimila, pero sí asimila que no pueden ir a una instancia porque no van a hacer nada. Entonces, ¿cómo? Yo he observado a la sociedad civil, la verdadera sociedad civil, un poco huraña. ¿Por qué? Porque no quiere ser otra vez manipulable. Y hay algunos líderes gangueros, que para ellos ya se le llaman gangueros, que los están manipulando. Y yo ando en la calle y a mí me gusta mucho a veces sentarme en aquí los famosos mataniños, los panes. Aquí no, hay un juzgado que ahí venden panes riquísimos. Y también hay otra parte donde venden unos tacos hermosos. Hay uno rompe un montón de cosas. Y me decía uno de ellos, mire licenciada, usted dice que vivimos en dictadura, pero ¿por qué dice usted eso? ¿Por qué? Y empecé a explicarle, va. Es que fíjese que mi hermana está detenida. Y fui a los derechos humanos y me dijeron, no puede porque estamos en una... no, alguien le dijo que quería ir a los derechos humanos, pero esa persona le recomendó no ir porque estamos en una dictadura. ¿Qué es eso? Ya le expliqué qué era, ¿verdad? Si es cierto, si así estamos. Pero entonces, ¿qué hace falta para que reaccionemos? Que ustedes se organicen. ¿Y cómo nos organizamos? Si prácticamente estamos en un régimen y nos echan a los del CAN. Y fíjate que una cosa que yo aquí vi en Santana es que el reordenamiento, aquí la gente sí se opuso. Aquí la gente, si no, no respetaron una mesa de diálogo de la PDH con los vendedores ambulantes. Y una cosa que dio gracia, pero era algo bien serio, era ver un carrito de hot dog peleando con gente del campo, los vendedores. Los vendedores se hicieron los fuertes, no nos vamos a ir y nos vamos a quedar. Pusieron una cinta amarilla por la catedral y ellos ahí llegaron a meterse. Hicieron una vigilia de una semana. En un descuido los desalojaron, pero se fueron a meter a otra parte. Y ellos sí estaban luchando. Entonces, ¿cómo y qué pasa con la sociedad civil que no está organizada? Porque en nuestras narices va a pasar algo, pero no se está preparando la sociedad civil. Mire, qué bueno que tocó ese tema, el de la organización, porque para mí ahí está la solución. O sea, pero el problema está que la oposición, ¿verdad? O quienes se dicen ser oposición, ¿verdad? Son también electoreros, su calendario es electoral, ¿verdad? Entonces, si a la gente le dice, bueno, hoy va a venir el candidato de Arena, es un señor que nadie le sabe el nombre, porque en realidad puede sonar a broma, pero es cierto que no. Hoy creo que ya se lo aprendieron el nombre. El candidato, para no citar más, ¿verdad? Aparece el último candidato de Fuerza Solitaria o Solidaria, ¿verdad? No sé cómo. O sea, bueno, entonces, eso no es oposición, primero. Segundo, eso es ofrecerle más de lo mismo a la gente. O sea, elecciones y elecciones y elecciones. No, aquí tiene que haber organización. Y ese trabajo va a surgir, ¿verdad? De manera planificada o de manera espontánea, ¿verdad? Y va a ser de lado a todos estos que les ofrecen el voto y las elecciones, etcétera, etcétera. O sea, yo no digo que todo está perdido, ¿verdad? Porque tengo la fe en que la organización de las víctimas, o sea, es que primero tenemos que asumirnos como víctimas de violación de nuestros derechos. No sé, porque no nos llega el agua, porque la luz se encarece y no la podemos pagar, porque no hay medicinas en los hospitales, porque, o sea, hay tanta cantidad de violaciones de derechos humanos en el país. Lo que hay que entonces es trabajar con la población, así como usted anda ahí entre los panes esos y tacos grandes y suculentos, ¿verdad? Así como anda usted platicando con la gente, hay que empezar a hacer esa labor, ¿verdad? De explicarle a la gente por qué este Estado no es democrático y en qué le beneficia la democracia también, porque la democracia no solo es que yo pueda ir a votar cada cierto tiempo,
¿verdad? Eso no sirve de nada, o no sirve de mucho, va, para no decir de nada, no sirve de mucho. La democracia son otras cosas, y la democracia es que yo tenga que comer, ¿verdad? Que yo tenga donde atender mi salud, que yo tenga escuelas buenas. Eso es democracia. ¿Por qué? Porque un país democrático es el que le da oportunidades a su población para salir adelante y vivir tranquilamente. Como dice aquí el artículo 3 de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, o sea, un país donde el respeto, donde existan como elementos esenciales el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal, y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos políticos, de partidos y organizaciones políticas, y la separación e independencia de los poderes públicos. Pero le agrega en el artículo 4 que son componentes fundamentales el ejercicio de la democracia, la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto de los derechos sociales. A esto quería llegar, el respeto de los derechos sociales. Y si hay un franco, ¿verdad?, y grave irrespeto de las mayorías populares de sus derechos, tiene que ver con los derechos sociales. Entonces, todo lo demás, ¿verdad?, se le olvida a la gente. Cuando le dicen, bueno, me dieron $30 por abrir la cuenta del ¿cómo se llama?, del Bitcoin, la Chivo Wallet, y me dieron comida, ¿verdad?, un paquete ¿qué? Daban atún, macarrones, etcétera, etcétera, una caja de alimentos, entonces, o sea, esos son paliativos. Los derechos sociales aquí están siendo franca, ¿verdad?, y gravemente violados. Entonces, por ahí tenemos que empezar, por trabajar con la gente que entienda que es víctima de violaciones de sus derechos, que si no le importa que no haya separación de poderes, que si no le importa que, ¿qué más decían?, la transparencia de las actividades gubernamentales, que este gobierno lo está violando como nunca y como nadie. Está trabajando en contra de eso. Pero los derechos sociales, empecemos por ahí. O sea, por el hambre, por el estómago, por la salud, por la educación, por la vivienda, por el trabajo, por todo eso hay que empezar a trabajar con la gente, ¿verdad? O sea, pero si llegan a decirles, miren, ese gobierno está violando la independencia de la separación de poder, ¿y qué? Eso no me sirve a mí de nada, ¿sí? Pero si hablamos del estómago, ¿verdad?, de la seguridad alimentaria, que se viene hambruna, según se está hablando. Entonces, yo creo que si trabajamos con calendario electorero, ¿verdad?, vamos a seguir cometiendo los mismos errores y ofreciéndole a la gente salidas en las cuales no cree y por las cuales está frustrada. Pero si trabajamos con calendario popular a partir de las necesidades de la población, eso puede ser diferente. A raíz de todo esto, lo que yo le preguntaba, la Carta Democrática menciona falta de democracia, que ya no la tenemos. Y el Estado salvadoreño ha sido un Estado que de una manera repetitiva está violando los derechos humanos. Hay otra cosa que le quería mencionar. Una de las recomendaciones que se pedía era de que en el informe anual se incorporar al Estado salvadoreño como violador de derechos humanos. ¿Cree que eso nos ayudaría a que otras personas o a que otros estados o invoquen la Carta Democrática? Mire, si no la han invocado con el caso nicaragüense, ¿verdad?, y venezolano, yo veo difícil que en el caso salvadoreño la invoquen. O sea, acaban de celebrarse una reunión importante ahí en Europa, ¿verdad?, con la Unión, precisamente la Unión Europea, y la CELAC, entiendo yo, y ahí llegaron las delegaciones de Maduro y de Ortega y de Cuba, y bueno, Díaz Canel llegó,
¿verdad? No sé si Maduro también llegó, Ortega no llegó. Y bueno, y se sientan y los escuchan, y yo no invitaría estas delegaciones. Entonces, o sea, lo que se puede hacer desde fuera, hay que hacerlo, pero no hay que creer que con eso se van a resolver los problemas, ¿verdad? Lo que hay que hacer es lo que platicábamos antes, trabajar en la organización de la gente, que se va a tardar y que cuesta, pues sí, pero es la única posibilidad, la única salida que tenemos. Y aprendiendo de los errores del pasado, o sea, los que se cometieron cuando, por ejemplo, las organizaciones que integraban el FMLN recién fundado desmontaron todo el trabajo, todo el movimiento social, o casi todo el movimiento social, porque estaban con como dicen en mi cantón, como dice Esteban, con la chocolía de que si Nicaragua triunfó, si Nicaragua venció, El Salvador vencerá. Esa es la consigna que se gritaba en las calles, ¿verdad? Entonces había que hacer un ejército mal armado al inicio, ¿verdad? Y se desmontó el movimiento social. O sea, esos errores no hay que volver a cometerlos. O sea, realmente tenemos que aprender de nuestra historia. Aquí anda circulando un artículo de Sergio Ramírez Mercado, nicaragüense, escritor y poeta nicaragüense, reciente el artículo, que dice el país de las escasas primaveras, y habla de Guatemala, pero empieza diciendo, los mayas creían que la historia era circular, sujeta a constantes ciclos de repetición, y la de Centroamérica da para creer. Así empieza. O sea, la historia de nuestros países es circular, por eso la rueda de la historia, yo siempre lo digo, se mueve. No es cierto que no se mueva, pero en el mismo lugar, ¿verdad? Porque su eje es la impunidad, el hambre y la sangre, ¿sí? Y por eso patina en el mismo lugar y cada vez se hunde más y cuesta salir cada vez más, pero se vuelve a hundir en la medida en que no superemos impunidad, hambre y sangre. Terminando. No se oye, no se oye. Apagó el micrófono. Hoy sí. Sí. Hoy sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. No sé por qué tengo lento el teléfono. Y cuando hay niños, como que son duendes que le molestan las cosas a uno. Fíjese que yo hablaba con un amigo que es pastor y sociólogo, y él mencionaba siempre cuando escuchábamos y estudiamos Apocalipsis, que Apocalipsis nos da que la historia no es vertical, creo que es, sino que va así en espiral, porque la historia siempre tiende a repetirse. Pero hay pueblos que sí logran asimilar eso, hay otros pueblos que no. Y una de las cosas que estaba viendo una de mis hijas, la historia de 1932, no fue un movimiento comunista, sino que fue un movimiento desordenado, verdaderamente civil, que se volcó a hacer todo lo que se hizo. Mi temor es que viendo el gran desencanto que se tiene con los partidos políticos, que todo el mundo desconfía ya de todos los líderes, todo el mundo desconfía. Si uno dice, si alguien se levanta, algo va rascando, algo va a pasar, algo esconde. Ya los liderazgos ya no hay liderazgos puros. Y una de las cosas que tiene El Salvador es que no somos una sociedad rebelde activa como Guatemala o Chile, sino que somos una sociedad rebelde pasiva, siento yo. Porque sin embargo, nosotros tenemos un descontento, pero todo el mundo se volca al voto. No sé por qué. Todo el mundo ve el voto como castigo. En las elecciones no vamos a hacer nada, no, que en las elecciones no las vamos a ver. Y para mí es una cuestión de pasividad de parte del Salvador. Pero sí siento que pueda darse un vuelco desordenado, así como se dio en el 32. Pero una de las cosas es que el Estado sí sabe de la historia. Y vuelvo a repetir, ellos sí se están alistando y sí se están preparando para esa vuelta de la historia. Nosotros prácticamente no. Y a mí en lo personal sí me gustaría que los líderes políticos, así como usted menciona, los líderes de oposición, realmente vieran esto no como de una manera electoral, como perfectamente usted lo menciona,
Ahorita nos estamos jugando bastante con estas elecciones. Yo a veces dudo de que hayan elecciones, así como vamos. A veces dudo de que puedan haber. No sé, no sé, siento de que no puedan llegar a ver, al sentirse acorralado el mismo sistema de varias protestas que puedan llegar a ver. Algo, ¿cuáles son las ventajas de haber llegado a una comisión interamericana con todos estos casos, Benjamín? ¿Cree que nos puede ayudar? Mire, yo creo que, para dejar claro mi posición, o sea, no hay que descartar todos los recursos, ¿verdad?, que se tienen a través de los sistemas de protección de derechos humanos, tanto regional como el sistema interamericano, y así como el universal, el de la Organización de Naciones Unidas. Hay que ocupar todo eso, hay que ocuparlo, pero teniendo presente que la solución está acá adentro, ¿sí? O sea, hay que ocupar la solidaridad internacional, pero no una solidaridad afectiva que venga a enterrar muertos, ¿verdad? Cuando este país, cuando la gente esté llorando, que venga a llorar con nosotros. No, una solidaridad afectiva es buena, pero es mejor la solidaridad efectiva. O sea, aquella solidaridad que tiene que ver con la condena de los gobiernos, y en el caso nuestro, el gobierno salvadoreño, que están atropellando los derechos de su población, y otras medidas que se puedan tomar de política exterior por parte de esa solidaridad, de la cooperación internacional. Usted se dio cuenta cómo la pretendida ley de agentes extranjeros que quisieron aprobar acá hace un par de años se detuvo. Y se detuvo porque la cooperación alemana, ¿verdad? El gobierno alemán dijo no, les retiramos toda la ayuda. Y se las retiraron, no sé si se las renovaron, supongo que sí, nuevamente, pero esa ley no pasó. Era la ley de agentes extranjeros, que era para controlar las organizaciones. Ahora han hecho reformas a legislativas a la ley de asociaciones, que entiendo yo que también están tratando de ahorcar eso. Pero también ahí yo creo que hay que tener claro, o sea, esas ONGs, ¿verdad? O fundaciones, o sea, organizaciones no gubernamentales o fundaciones, ¿verdad? Son herramientas, ¿verdad? Pero la principal protagonista que tiene que ocupar esas herramientas es la población que está siendo afectada con el irrespeto de sus derechos. Esa es la principal protagonista del verdadero cambio. Bien, hemos hablado en toda esta hora acerca de lo que se dio el viernes con la audiencia de la Comisión Interamericana, cuál fue el papel del gobierno, si se puede o no se puede invocar una carta democrática, y también el papel que debe de tener la propia sociedad civil en este contexto coyuntural de falta de derechos y ausencia de instituciones que velen para proteger los derechos de los mismos. Como dice Benjamín, nadie nos va a venir a salvar, tenemos que serlo nosotros mismos. Tenemos que ser concientizados y tomar el papel protagónico que nos corresponde a todos, luchar por este país y también ser solidarios en muchas luchas y prácticamente reconocer qué clase de líderes estamos siguiendo. Porque yo sí dudo, a veces dudo de muchos líderes que se están mesiánicos, que nos están diciendo yo haré tal cosa, yo haré esto. Sí. Unas últimas, sí, ¿verdad? Unas últimas palabras, Benjamín. Pues yo creo que citar el capítulo 3, la gente que tenga interés, que lo busque en internet, la Carta Democrática Interamericana. El capítulo 3 es interesante y se nos faltó tiempo, pero hay que mencionarlo, porque trata de democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza, ¿verdad? Y dice que la pobreza, el artículo 2, dentro de ese capítulo, la pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia. Eso hay que tenerlo presente, hay que tenerlo claro. Es de lo que hemos estado hablando al final. O sea, el hambre, ¿verdad? Genera sangre, ¿verdad? Y todo eso se sostiene sobre la impunidad. Entonces, ataquemos
el hambre. Cuando digo el hambre, y lo resumo en una palabra, estoy hablando de precisamente la violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la pobreza, la falta de oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. A eso me refiero. Y por ahí hay que trabajar. Bueno, vamos a ir terminando este programa y agradecerle siempre a Benjamín porque siempre está con nosotros, dilucidándonos y también educándonos también en conceptos para todos nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches y acuérdense siempre, para poder cambiar su realidad tiene que conocer, para poder cambiar su presente, tiene que conocer su realidad. Pasen todos buenas noches y nos vemos mañana con Roy García, que nos va a estar hablando acerca del partido País, acerca de sus elecciones y del conflicto que existe dentro de ese mismo partido. Pasen todos buenas noches. Hasta mañana. Gracias.